Bueno, es el momento de hablar de la segunda parte del mercado de pases del fútbol paraguayo en este 2023, comenzando con Nacional, y estos son sus refuerzos: Francisco Báez, Cristiano Campos, Richard Cabrera, Oscar Brizuela, Enzo Trinidad, Carlos Rolón, ex Olimpia, Guaraní, Cerro, entre otros, Gustavo Aguilar, ex Tacuarí y jugador que pertenece a Libertad, Héctor Espíndola, que viene del cuadro de Guaireña a defender los colores del tricolor. Vamos pasando con el Xeneize, como es conocido, es el Deportivo Triniense, cuya figura principal y un jugador que vuelve de retiro y exjugador de la selección paraguaya, Lucas Barrios, el principal fichaje del cuadro del Deportivo Triniense. Otro fichaje es César Benítez, ex 12 de octubre de Itagua, Olimpia, Cerro, entre otros. Y Nicolás Maná cierra el listado del Sportivo Triniense. Vamos con el Sportivo Luqueño, otro recién ascendido, y sus refuerzos: Rodrigo Viega, Gonzalo Falcón, Sebastián Olmedo, Francisco Peralta, Pablo Aguilar, que vuelve al Sportivo Luqueño y es su tercer ciclo en el cuadro auriazul. Vamos con otro jugador que es Rodi Ferreira, José Arias, Osvalito Martínez, en otra ocasión que juega en un club paraguayo, varios en donde ha jugado. También está Eduardo Duarte, Joel Jiménez, perdón, ex Cerro Porteño, Sudamérica, entre otros, y Paul Champienter, si realista para el cuadro deportivo luqueño. Vamos con Olimpia: Juan Espínola, ex Nacional y Godoy Cruz, con el ex goleador de Nacional, Facundo Bruera, en la edición 2022 del fútbol paraguayo, el segundo máximo goleador en nuestro fútbol, solo superado por Ferfer, que está en Cerro Porteño actualmente. Otro refuerzo, ya para también de Olimpia, es Ramón Martínez, ex Guaraní y Libertad en nuestro fútbol, y a nivel internacional jugó para el Atlético Mineiro. Hiciera listado de fichajes para el Olimpia: Junior Barreto, procedente del General Caballero de Juan León Mallorquín. Vamos con nuestros refuerzos ya en el cuadro aurinegro: Rubén Darío Ríos, Facundo Barceló, Martín Rodríguez, portero que fue fichado por el Legendario. También otro portero fichado por el Legendario que de vasta experiencia es Rodrigo Muñoz, procedente de Cerro Porteño, donde fue últimamente portero y finalizó su contrato y firmó para Guaraní por un año más, o sea, una temporada, la cual es la de 2023. Vamos con otro refuerzo que es Enrique Borja, que tendrá su segunda oportunidad en Guaraní, es decir, su segundo ciclo en el club. Otro jugador que es fichaje de Guaraní es Hugo Dorrego. También Gastón Gil Romero, ex Estudiantes. Otro fichaje para Guaraní es Steven Moreira, ex Luqueño, ex General Díaz. Y por último, José Moya, el colombiano. Vamos con Tacuarí y estos son sus refuerzos: Alexis Fernández, Marcelino Moya Mandú, ex Cerro Porteño, rescindió el contrato este año y fue a parar ahora al Tacua para la temporada 2023. Gustavo Benítez, Diego Huesca, ex arquero tanto del Sportivo Luqueño como de Rubio Ñu. Será su tercera oportunidad en el fútbol paraguayo. Otro portero, o sea, es decir, otro jugador que ha sido de gran trayectoria tanto en la selección nacional como en clubes de buena categoría de nuestro fútbol, Víctor Ayala, es una de las nuevas caras del Tacuarí. Otro refuerzo es Patrick de Magallanes, Antonio Oviedo, que pasa de la vereda de enfrente, que es el Sportivo Ameriano, el clásico del Tacuarí en Barrio Jara. Un fichaje rimbombante para Tacuarí es Oscar Ruiz, que vuelve del fútbol brasileño luego de haber jugado tanto en el Bahía como en el Juventud en su estadía en el fútbol brasileño. Otro refuerzo para Tacuarí es Emanuel Morales. Y cierra la lista Matías Verdún para Tacuarí. Vamos con el Sportivo Ameriano: Ortiz,
de los refuerzos de Ameliano, Julio González, ex Guaraní. El retorno de Blas Cáceres al fútbol paraguayo. Franco Ortellado, otro de los nombres en la D azulada. Kevin Benítez, también otro de los nombres en la D azulada. Nicolás Ramos, otro de los refuerzos para Ameliano. Sergio Vareiro, y otra oportunidad más en el fútbol paraguayo. Había jugado en sus inicios en General Díaz, luego fue a Cerro Porteño, donde no rindió, se va a Guaraní y fue solo una sombra de aquel jugador que había debutado en General Díaz. Bueno, vamos con otros refuerzos de la de azulada, Milciades Adorno y por último Alejandro Zamudio, que vuelve a la de azulada. Vamos con General Caballero. Alejandro Fernández, uno de los refuerzos. Leonel Pierce, otro de los refuerzos de General Caballero. Jorge Sanguina, otro de los refuerzos de General Caballero. Juan Zamorido, otro de los refuerzos del cuadro rojo de Mallorquín. El Búfalo Velar, el refuerzo más rimbombante del cuadro de Mallorquín. Alexis Rodas, uno de los refuerzos del General Caballero. Wildo Alonso, en otra de su oportunidad más en el fútbol paraguayo, ya había jugado tanto en Sudamérica, jugó también en los Autos de Itagua, en Capiatá, entre otros equipos más de la primera edición del fútbol paraguayo. Y será la lista de General Caballero, Tomás Lescano. Vamos con Guaireña, Richard Fernández, Pablo Lima, que vuelve al fútbol paraguayo luego de su estadía en Luqueño en años anteriores. Nicolás Meaurio, uno de los refuerzos también del cuadro albiceleste del Guairá. Leandro Pinocchieto, uno de los refuerzos también del cuadro de Guaireña. Derlis Cabañas, Alexis Rojas, ex Sportivo Luqueño, ex Cerro Porteño. Ever Cáceres, Rodrigo López, Aldo Pérez, Iván Villalba, Esteban Maidana y Ángel Lescano. Y para Cerro Porteño, el único refuerzo, o sea, en realidad dos refuerzos ya tuvo Cerro Porteño, el que ya había mencionado en el video anterior, Fernando Fernández, la Fiera, el máximo goleador del 2022. Es una de las nuevas caras de Cerro Porteño y la otra nueva cara que se dio justamente ayer con el video tan viral de Hola Susana. La vuelta de uno de los ídolos del club, Diego Churín, conocido como el Zlatan del Maule o el Iron Man del Pergamino. Vuelve al Ciclón a inflar las redes y veremos cómo se da en cuanto a refuerzos la estadía de Cerro Porteño, que le hace falta tanto un medio campo como algunos defensores, porque ahí es donde hay más flaqueza. Veremos cómo lo va administrando tanto Zapac y Chiqui Arce para poder equiparar el equipo pensando en la doble competencia que es la Copa Libertadores y el Torneo de Apertura 2023. Libertad aún no ha presentado ningún refuerzo para la temporada 2023. Han vuelto muchos jugadores cedidos que eran jóvenes de Libertad, pero aún no se ha dado ningún fichaje para esta temporada 2023 de parte del Gumarelo. Eso es todo.